Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, otro lunes más aquí en el balconcito. Siempre digo, rodeado de buenos amigos, pero bueno, hoy solo tengo un amigo. Un señor que está súper de moda, lo veréis en todas las televisiones, es un letrado fantástico, un abogado maravilloso que está en la cresta de la ola ahora, además defendiendo casos muy importantes. Don Emilio Cortés, buenas noches. Tony, gracias por tu cariñosa presentación. No, cariñosa no, estás ahí eres mediático, eres un abogado mediático. Bueno, la verdad es que la función principal está en los juzgados, en las togas, ¿no? Pero es verdad que determinados casos llaman mucho la atención por distintas razones y si se puede atender a los medios y además con un amigo, pues contará siempre con ello. Ahora has estado, que ahora los analizaremos y veremos tu impresión, has estado con Pedro Rocha, has estado metido también, has opinado mucho sobre el caso Negreira, también sobre el caso de Rubiales, has estado también en declaraciones y tal, pero ahora, por ejemplo, estás metido en el caso del hermano del presidente del gobierno, del señor David Sánchez. Sí, desde el principio de esa instrucción, mi despacho se hizo cargo de su defensa hasta el momento presente, que ya tenemos fecha para el juicio, aunque todavía pueden pasar algunas cosas o puede haber algunas modificaciones en el calendario e incluso en el órgano judicial que tiene que entrar a celebrar ese juicio, pero desde el principio cogimos la defensa y hasta el momento presente estamos todavía representando los intereses de David Sánchez, sí. ¿Hay mucha presión en llevar estos personajes tan mediáticos? A ver, lo que es el procedimiento en sí, verdaderamente yo no encuentro la distinción entre uno mediático y no mediático. Al final es el papel de oficio y la estrategia y medir y el equipo. Otra cosa diferente es, por una parte, la espuma periodística, que es mucha y que evidentemente también forma parte de la profesión, atenderlos con educación y sobre todo también algunos comportamientos en el mundo de la judicatura que parecen algo desconcertantes o que por lo menos no se compadece con los patrones normales de lo que ha venido siendo un juzgado que tú conoces muy bien, ¿no? Pero evidentemente es de sentido común pensar que no es lo mismo tener como cliente, que digo yo, una cooperativa del sur de España que al hermano del presidente del gobierno. Evidentemente la responsabilidad yo creo que es exactamente la misma, porque el derecho de defensa no se puede medir, no existe, no es elástico, sino que hay que tomárselo a pulmón en todos los casos, pero indiscutiblemente si hay una aureola a través del procedimiento que lo hace común, que no lo hace común, eso es obvio. Sí, pero la gente del pueblo, ¿vale? Nosotros vemos ahí que se planta, tú estás acostumbrado a esto, que se planta allí con la jueza y no sabía dónde estaba su oficina, no sabía tal. Entonces la gente dice, parece bobo. Bueno, y luego a lo mejor es súper inteligente. No, vamos a ver, vamos por partes. Lo primero que hay que decir es que esa grabación es una grabación sesgada, no por nada, sino porque él respondió a preguntas de su señoría y luego yo, que era su abogado, cerré el interrogatorio como es procedente en el proceso penal español y eso evidentemente se matizó. Hay otros muchísimos elementos del propio procedimiento que nos dan a entender que este señor no solamente sabía dónde trabajaba, sino que además sabía perfectamente sus funciones. Y ya por último hay que recordar que aunque hubiera hecho una confesión, un reconocimiento de eso, el asentismo laboral no es delito en España. O sea que no, el 10% de todo el mundo está de baja siempre. Por eso, ¿no? Dice que de haber reconocido eso no ha reconocido un delito, sino que habría reconocido una cuestión, pero ya digo, un análisis a vista de pájaro de todo el procedimiento, que ya ha terminado el periodo de instrucción. La propia jueza de instrucción lo sabía y los que éramos actores del procedimiento también teníamos naturalizado que este señor sabía perfectamente dónde trabajaba, porque hombre, se han incautado tantos correos electrónicos que los correos electrónicos no solamente enseñan lo que puede pensar la acusación popular, que es malo, que yo sostengo que no es malo, pero la acusación popular sí, sino también muchísimos correos que ponen de manifiesto que él se dedicaba a su actividad y que aquello pues fue un desliz consecutivo a que era un acto de mucha responsabilidad, que estaba muy mediatizado, a la forma en la que incluso tuvimos que entrar en el juzgado, es decir, había una serie de razones que hicieron que esta persona diera una respuesta que en principio no se compadecía con la realidad. La última pregunta que le hago sobre este tema, porque vamos a hablar un poquito más de deporte, de fútbol, que te encanta. Claro. Eres de ese club tan bonito que se llama Cádiz Club de Fútbol, presidido con nuestro amigo Manolo Vizcaíno. Querido amigo Manolo, sí. Que estáis ahí... Bueno, estamos coqueteando. Ahí. No nos interesa colonizar la azotea. ¿No? Estamos ahí bien en el sitio que estamos. Oye, lo de la furgoneta solo, ¿de verdad que vivió en la Moncloa? No, eso es completamente incierto. Eso es una... ¿Y si sale la foto, si sale...? Bueno, podrá salir una foto de una furgoneta, pero lo que no sale es
la acreditación de que esa furgoneta es de nadie. Aparte que eso, tampoco en el procedimiento ha habido nada relativo a eso. Eso, según parece, viene en un libro de un señor que se dedicaba a perseguir por las calles de Badajoz a don David, y que ha escrito un libro, y parece ser que por aumentar el morbo, como en España si tú difamas o si tú te inventas algo no pasa absolutamente nada, porque no pasa absolutamente nada, porque desgraciadamente... Bueno, ya has visto la semana pasada, ha caído el fiscal general del Estado. Bueno, pero eso es diferente. Estamos hablando de una dimensión distinta. Me estoy refiriendo a la difamación, a la divulgación de noticias que son falsas, pero además son malintencionadamente falsas, porque evidentemente el hecho de que una persona pueda tener estacionado un vehículo en un determinado espacio tampoco en principio constituye ninguna infracción criminal. Lo que pasa es que ya digo que tampoco vamos a estar desmintiendo nosotros todas las informaciones, ni corresponde a mi despacho, ni tampoco creo que esté en el ánimo de mi cliente ir desmontando todas las falacias y todas las animaladas que han dicho de él. Entonces, por ser hermano de quien es, porque evidentemente... Entonces usted lo sacará de este atolladero, ¿no? Bueno, mi equipo y yo vamos a intentar hacer lo posible, como con el resto de los clientes, de que la sangre no llegue al río y consigamos una sentencia absolutoria, que es la esperanza que tenemos, sí. ¿Por dónde quieres que empecemos? El caso Libero. Bueno, ¿qué pasa en el Cádiz ahí? Que eso lo conoces bien, además actuaste con sentimiento, sí, ¿no? Con mucho sentimiento. Sí, actué con mucho sentimiento porque es mi equipo, es mi vida, es mi infancia, ¿no? Es el Estadio Carranza, con mi padre y con mi hermano yendo a... Pero yo te hacía más del cacereño, ¿no? No. Yo estoy en Cáceres, estoy en Extremadura por razones coyunturales, pero mi alma, mi sentimiento está en Cádiz, y además yo soy absolutamente monoteísta en aspecto balompédico. No tengo más... Yo siempre digo de broma que mi segundo equipo es el Cádiz B, ese que llaman ahora el Mirandilla, pero más allá de eso no tengo ninguna filia, ninguna fobia. Veo el resto de los partidos sin apasionamiento ninguno. No le deseo el mal a nadie, pero tampoco le deseo el bien. Otra cosa es que nos interese que pinche la Cultural Leonesa o que pinche tal para meternos nosotros. Eso es diferente, pero es una cuestión episódica, no es una cuestión mantenida. No tengo mucho cariño a Osasuna, por ejemplo, que lo veníamos hablando. Con nuestro amigo Fran Canal. Como un amigo Fran Canal, pues yo estudié en Pamplona y entonces es una... Fran Canal, Osasuna, ahí estás. Duerme un poquito más, Fran. Sí. Duerme un poquito más, Fran. El cacereño, que ya son muchos años allí, lógicamente pues conoce a gente, pero ya digo, en principio yo mantengo esa monogamia y mi cariño al Cádiz, que bastante quebrado de cabeza me da, y efectivamente ejercimos la acusación particular en ese procedimiento. Hay que tener en cuenta que como consecuencia de la actuación del señor Enrique Pina Campuzano como miembro del Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol, nosotros padecimos de forma directamente imputable a él una entrada y registro en la sede del Estadio Ramón de Carranza, con los trabajadores allí teniendo que aportar documentación a los agentes de la Policía Judicial que la estaban requiriendo. Por tanto, tanto desde este punto de vista, digamos, institucional o reputacional, como desde otros puntos de vista que afectaban incluso a los intereses económicos de la sociedad anónima, pues nos personamos como acusación particular, y se está en espera de la celebración del juicio en la Audiencia Nacional por la llamada Operación Libero. Y saldrá adelante el Cádiz, ¿no? Y Manolo, en estos momentos. Sí, bueno, ahora mismo afortunadamente estamos en muy buenas manos. Estamos en manos de unos gestores del club que tienen ambición, que saben que ahora mismo el fútbol moderno ya no se concibe como hace 30 años, que esto ya no va, aunque también, de que la pelota entre o no entre, y que evidentemente Yo discrepo con usted, don Emilio. Si la pelota entra es otra vida, y si la pelota no entra es otra vida. Sí, pero ya no es lo único. Ya no es lo único. Hay otros factores de naturaleza económica, de naturaleza estructural. Estamos hablando de sociedades anónimas deportivas. O sea, nos estamos rigiendo por las leyes propias del derecho mercantil. Entonces, evidentemente la pelota entrará o no entrará, pero hay que presentar cuentas. Tú vas un lunes a un club que ha perdido y la vida es otra. Sí. Tú vas a un club que ha ganado. Nosotros vas al Valencia y todos estamos tristes. Sí. Bueno, hombre, este año espero y deseo que las cosas vayan bien para los dos equipos de Valencia. Siempre te ha gustado Valencia, ¿eh? Sí, tengo un cariño especial a esta tierra. Siempre tengo buenos amigos a nivel académico, tengo una excelente relación con ellos. Es una ciudad que me relaja. Yo que tengo, como tú, viajo tanto, hay ciudades que me relajan y ciudades que yo paso por ellas, pero las ciudades no pasan por mí. No es el caso de Valencia. Es un sitio que me trae muy buenos recuerdos a muchos niveles, y por eso vengo con mucho agrado a esta ciudad. Oye, ¿cómo estás viendo la Liga en segunda? Pues muy competitiva. Es una liga que tiene
que tiene una estructura competitiva que da lugar a eso, a que hasta el final no se sepa quién es el asesino. Son muchos partidos, son equipos que tienen una extraordinaria prestancia. Hasta la primera ref, la llamada primera ref, que yo veo muchos partidos porque me gusta el fútbol, me gusta o ver antiguos jugadores del Cádiz o seguir, por ejemplo, cómo le va Álvaro Cervera en Tenerife, ¿no? Que fue un entrenador que estuvo con nosotros mucho tiempo. Entonces, incluso en primera ref hay un nivel que hace que, claro, haya mucha competitividad y, por tanto, sea muy difícil meterte en el grupo de cabeza. Pero la esperanza que tenemos es esa, que estar ahí un poco al ralentí y, como decía Luis Aragonés, en el último tramo de la Liga, pegar ese último sprint que o bien nos haga ascender directamente o por lo menos meternos en el playoff y confiar en nuestra afición, la afición del Cádiz, que evidentemente es un activo a tener en cuenta a la hora de una competición tan corta como puede ser un playoff. Aquí no sé, en segunda no se sabe quién, porque fíjate el Depor cómo está. El Racing siempre empieza muy bien y luego Claro, flaquea. Claro, se te mete un Ceuta con el que no cuentas, que bueno, los últimos partidos, por desgracia, uno suspendido por el fallecimiento de un seguidor de allí, del Alfonso Murube, pero se te mete un Ceuta o se te mete un equipo con el que no cuentas y al revés, ¿no? Porque no contábamos con que el Tenerife bajara o fíjate el Zaragoza, la situación tan desgraciada en la que está. Entonces es una caja de sorpresas, y como una caja de sorpresas hay que tener mucho cuidado. Me ha venido una cosa que yo, lo has dicho, lo del partido Ceuta-Almería, ¿vale? En la media parte fallece, bueno, antes un espectador. Desgraciadamente, ostras, es una faena que muera. Se lo llevan al hospital y muere en el hospital. Hay unos desplazamientos, una afición. Yo tengo una duda. El señor ya no va como abogado, como tal, como seguidor de fútbol, como tantas cosas. ¿Usted hubiera suspendido el partido? Yo creo que no deberían suspenderse los partidos por una razón así. Otra cosa distinta es que sea un futbolista o sea un empleado de alguno de los equipos que están compitiendo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay una relación personal, ¿no? Yo he sido consejero de la Sociedad Anónima Deportiva Cádiz Club de Fútbol y hacíamos desplazamientos, estábamos fundamentalmente en aquella época en segunda B y eran desplazamientos que íbamos a Murcia, íbamos a Lorca, íbamos a Melilla y entonces, claro, con el médico, con el utillero, con el conductor del autobús, pues tenías una convivencia. Cada 15 días estabas con ellos conviviendo, más luego cuando los veías en el estadio... No irías tú en el avión del Salvador, ¿no? No, afortunadamente a mí yo iba a ir, ¿eh? Pues vaya susto. Iba a ir, pero al final Vaya no... susto, sí. Entonces, bueno, ahí sí, porque evidentemente los jugadores, lo hemos visto por desgracia en muchos campos, cuando los jugadores ven que hay un compañero que está sufriendo, se echan las manos a la cabeza, se tiran al suelo, pues eso es natural. Pero con todo el respeto, un aficionado de tantos miles que hay allí, que pues eso es una desgracia, pero creo que no de... La razón que afecta anímicamente a los futbolistas, yo entiendo que no. Y más en una ciudad como Ceuta, bueno, que tiene unas cuestiones de intendencia a la hora del desplazamiento que son muy singulares. Pero creo que hay que ponerlo todo en la balanza y ahora, si se toma la decisión, por supuesto, bueno, hay que respetarla y ya está. Pero yo creo que esa exacerbación del sentimentalismo hasta ese extremo yo creo que no es positiva para la competición. Bueno, es el protocolo, llegan al protocolo y, bueno, lo cumplen, pero bueno, juega Valencia-Ceuta y pasa esto, pues bueno... Los aficionados del Valencia que no van a conocer a este señor lo van a sentir mal, ¿no? Por ejemplo, que haya fallecido alguien. Sí. Pero volverte sin acabar el partido... Esto es relativamente reciente. Yo recuerdo algunos casos en los que ha habido fallecimientos en los estadios por el uso de bengalas en España. De bengalas que han recorrido el campo entero. ¿El campo del Español? Campo del Español, exactamente, en un Español Cádiz. Y sin embargo, a pesar de que eso ha sido poco menos que una imprudencia, el partido ha seguido para adelante, ¿no? Yo creo que habría que tomar una decisión que no fuera improvisada, que hubiera un criterio seguro, que no dependiera de coyuntura. Si la persona es un empleado de alguno de los equipos contendientes o del equipo arbitral, evidentemente hay que suspender, pero si no, pues hombre, en principio yo entiendo que el partido debe continuar porque luego hay muy pocas fechas, hay partidos entre semanas y eso puede entorpecer el desarrollo de la competición. Uno de tus libros, que has escrito 7, pero has escrito muchísimos artículos, el dopaje, el delito del dopaje. Sí. ¿Se dopa mucho la gente en este país? ¿Los deportistas me refiero? Yo creo que hay dos niveles de... Sí, la pregunta está bien orientada. Yo creo que hay dos niveles de dopaje. El dopaje del deporte profesional, que es un dopaje que
aunque debiera estar oculto, evidentemente, y está sancionado a nivel federativo y en algunas ocasiones a nivel penal, digamos que puede ser un dopaje controlado, incluso administrado por los propios médicos de las organizaciones deportivas. Y luego está Perdón, explícame dopaje controlado. Sí, bueno, me refiero que puede haber un dopaje prescrito por facultativos. Es decir, España publica, ahora dentro de unos días publicará la lista de sustancias y métodos prohibidos que se publican en el Boletín Oficial del Estado, que no lee nadie, para que la gente sepa lo que está... ¿Usted se lo lee? Bueno, yo lo leo lo que me concierne, es lo que me concierne a mí. Si hay una convocatoria para policías locales en Catarroja, pues evidentemente no me lo miro, pero lo que tiene que ver, sentencias del Constitucional, este tipo de cosas, sí que las, lógicamente, pero no las miro como una carga, una servidumbre, las miro porque me gusta. Yo me leo todas las sentencias del Tribunal Supremo de la Sala Segunda. Lo que pasa es que, claro, cuando es una incautación de 100 kilos de marihuana, te la pasas así porque ya sabes lo que es. Hay muy pocas que tengan verdaderamente un contenido sustantivo, pero yo no lo paso mal. Yo disfruto mucho leyendo todo lo que tiene que ver, porque yo tengo la suerte de que hago una profesión que me apasiona y que me agrada mucho. Entonces no sufro a las 2 de la mañana leyendo sentencias porque estoy, digamos, en mi hábitat, ¿no? Pero volviendo a lo de antes, luego hay un dopaje que es el dopaje pues a nivel de gimnasio, a nivel aficionado, a nivel amateur, a nivel de uso de anabolizantes para intentar en verano estar un poco más, que es ahí donde verdaderamente está el foco de peligro a la hora de que eso pueda constituir un peligro para la salud pública, que es lo que el legislador penal en el año 2006 intentó cauterizar, que no hubiera sustancias dopantes o métodos dopantes, por ejemplo la famosa cámara hiperbárica, que no está en la lista de métodos dopantes que España reconoce. Muchos jugadores importantes se meten en la cámara. Sí, exactamente. Porque no es un método prohibido en España, en otros países sí, pero en España no es un método prohibido, curiosamente. Entonces, puedes dormir perfectamente en la cámara hiperbárica como si estuvieras en el Machu Picchu, que no te pasa absolutamente nada. Y lo que es una creación endógena de glóbulos rojos, como, en fin, que es un método perfectamente permitido en España. Claro, ya digo, el problema está en el deporte amateur y en el uso de sustancias prohibidas en el ámbito amateur. Pero mi pregunta, ¿se dopa mucha gente? Sí, se dopa mucha gente. Se dopa mucha gente. Se dopa mucha gente. Además, ahora mismo a nivel internacional, esto pasó a partir de los Juegos Olímpicos de Pekín, ahora mismo no preocupa tanto la detección de sustancias dopantes como la detección de sustancias que enmascaran a las sustancias dopantes. Entonces, claro, eso hace que tiene que haber otro tipo de análisis diferente, otro tipo de pruebas. En definitiva, el sistema de dopaje clandestino es una industria. Es una industria, y como es una industria, pues la gente emplea dinero pues para mejorar el rendimiento y que no se note, que no se advierta. ¿Tuviste muchas dificultades para escribir el libro? No tuve muchas dificultades. Yo tengo dos líneas de derecho deportivo, una que tiene que ver con el delito de dopaje, que fundamentalmente ahí teníamos como precedentes el sistema italiano y el sistema alemán. Si bien que con una concepción diferente, porque los alemanes lo tienen concebido más como un delito económico, en el sentido de que hay un componente de engaño, hay un componente de estafa, ¿no? El maratoniano que gana la carrera de su pueblo porque se ha dopado y eso tiene un premio de 1.500 euros, lo que sea, ¿no? Ahí evidentemente hay una estafa más de naturaleza económica que puramente deportiva. España lo orientó de otra manera diferente y además metió esa norma, la reforma del Código Penal, en una ley muy ambiciosa de salud en el deporte, donde no solamente se regulaba el dopaje en el Código Penal, sino que además se disponían un montón de reglas de naturaleza administrativa para intervenir en un sector muy explotado por la población, como era la salud deportiva, dado porque España es un sitio que tiene buen clima, la gente sale mucho a andar, sale mucho a correr, y entonces se dio como pasó, por ejemplo, con el delito de aborto, que no era una reforma del Código Penal en materia de aborto, era una ley de salud reproductiva. Es decir, son leyes más ambiciosas, que tienen una parte penal, sí, que se exporta al Código Penal, sí, pero ya no son las típicas reformas que son monográficas, sino que se insertan en el entendimiento legislativo de una realidad social que merece una legislación transversal y no puramente penalística. Bueno, pues eso de que se dopan, pues bueno, pues adelante. La gente solo piensa que se dopan los ciclistas, ahí con los cambios de sangre y todo el tema sí. Y los culturistas. Sí, claro, sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, el Código Penal no castiga al deportista que se dopa. Esto es muy importante saberlo. A nivel federativo sí, pero... O sea, la ley no, pero sí la federación. Exactamente.
O sea, el Código Penal, igual que pasa con la salud pública, en los delitos de tráfico de drogas se castiga a quien trafica con drogas, pero no a quien consume. A quien consume se le puede castigar a nivel administrativo. El consumidor de drogas no es un autor de delito de tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque la legislación española entiende que nosotros podemos disponer de nuestra propia vida. Podemos disponer de nuestra vida drogándonos, comiendo más de lo debido, fumando más de lo debido, haciendo puenting, haciendo rafting o corriendo los toros en San Fermín, que es un ejemplo que ponen los alemanes para intentar comprender esta disponibilidad de nuestra propia vida. Podemos suicidarnos y si no lo conseguimos no pasa nada, que no es delito. Es decir, el ordenamiento penal parte de que tú puedes disponer de tu salud y puedes disponer de tu vida. Otra cosa es que una persona intervenga en ese proceso de peligro, de creación de un peligro para tu vida o para la salud pública, en cuyo caso sí que interviene, y por eso se castiga a los médicos, a los facultativos, a los directores de las organizaciones deportivas que dan sustancias dopantes a su deportista. El otro día, lo que hablé del suicidio, el otro día estuve con unos amigos y tal, que trabajan en hoteles gigantes en Madrid y tal, y decían que se suicidan en los hoteles gente, ¿eh? Sí, sí. Y yo digo, ostras, por Dios, si me ha tocado a mí la cama, Sí. donde sea. Pero bueno, oye, ¿el Barça tenía que tener otro castigo, sí o no? Usted que ha estado, o tú que has estado metido ahí Por en el tema de... edad. Bueno, vamos a ver, Porque aquí, tú lo has dicho, aquí no pasa nunca nada. Bueno, tampoco es que no pase nunca nada. Afortunadamente tenemos un régimen de garantías constitucionales en materia de determinación de la responsabilidad penal y administrativa que yo creo que es muy saludable. Lo que pasa es que hay poca cultura popular respecto a esto. Nosotros nos acordamos mucho de los derechos que nos asisten como investigados o como sancionados cuando nos llega la sanción a nosotros. Pero para los demás no lo queremos, como los controles del aeropuerto. Tenemos que quitarnos las botas y decimos, si yo no llevo una metralleta, pero ese del pelo largo sí, el del pelo largo ese sí que parece raro. Pues esto es lo mismo, nos acordamos de las garantías cuando nos llega la carta de Hacienda o nos llega la carta del juzgado. Tenemos afortunadamente un sistema muy garantista y un sistema de distintas velocidades. En el homicidio no. El homicidio solo lo podemos llevar al Código Penal. Pero en materia de seguridad vial o en materia de responsabilidad deportiva, una conducta como esa, evidentemente, estamos hablando del caso Negreira, tendría un encaje perfecto en la regulación disciplinaria deportiva de la Federación. Pero ¿qué pasa? Que cuando se empieza a investigar ya está caducada la acción, está prescrita. Y por tanto solamente queda un tanto forzadamente la posibilidad de llevarlo al campo penal. Pero el campo penal no castiga cualquier tipo de recompensa económica o de promesa o de dádiva al árbitro, sino que solamente castiga eso en aquellos supuestos en los que hay una intención concreta, que es adulterar el resultado de la competición. Hombre, no le han pintado penaltis al Barça que no eran. Pero eso va a ser causalmente imposible de probar. Totalmente imposible de probar. ¿Cuál es el problema? Problema no es un problema. ¿Cuál es la coyuntura? ¿Cuál es la coyuntura que hace que, si la tesis de los que están incriminando fuera cierta, que no lo sé, el delito de cohecho es lo que llamamos un delito de encuentro? Pasa igual con la bigamia. La bigamia se ve muy claro. El que se casa por segunda vez necesita una persona con la que casarse. El cohecho es un delito donde hay uno que ofrece o uno que pide y otro que da, el que recibe. Es decir, hacen falta dos personas. Claro, si aquí algún árbitro reconociera que efectivamente él recibió una dádiva del Barcelona por adulterar un resultado, estaría reconociendo que ha cometido el delito. Eso a lo mejor en otras secuencias delictivas no se da, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque tan culpable es el que da como el que toma. Entonces, claro, si la tesis de la acusación, insisto, fuera cierta, no tengo razón para pensar una cosa y la contraria, tendrían que encontrar a algún árbitro que acreditara que efectivamente él recibe dinero por adulterar el resultado y ofrecerle algún tipo de recompensa de naturaleza penológica para que con su colaboración no ingrese en prisión. Y eso, hombre, en principio no sé si es un escenario que se vaya a dar, primero, porque no sé si las cosas se han hecho como se dice que se han hecho, pagando para adulterar los resultados, o si por el contrario esas dádivas, pues, aunque puedan parecer un poco desconcertantes, obedecían a otras finalidades del Barcelona. O sea, que nada de nada. Como está en el estado actual de la causa, desde luego, si no se demuestra que ese dinero que se estaba dando al señor Enríquez Negreira o que se estaba dando al Comité Técnico de Árbitros tenía como finalidad específica la adulteración de la competición, el Código Penal no interviene. Adulteración de la competición entendida no como pagando para que el equipo gane, caso Osasuna.
En el caso Osasuna, los jugadores del Betis y de los Osasuna que fueron sancionados por aquella compra del partido, la Audiencia Provincial de Navarra, y luego lo ratifica el Tribunal Supremo, nos dice, en los casos en los que se está pagando para que el equipo gane, no para que pierda, el derecho penal no va a intervenir. Esto tiene sentido porque si la corrupción deportiva lo que trata es de preservar la limpieza, el fair play en el deporte, al fin y al cabo que te estén pagando para ganar, lo que hace es reforzar el valor de la norma. Otra cosa distinta es que te paguen por levantar el pie o por hacer la estatua al portero. Bueno, ya lo sabes, por ganar todo el mundo da primas. Sí, sí. Y bueno, los partidos ¿por qué te crees que ahora el playoff es de 6 equipos en la segunda división? Claro. Porque a mí, cuando llegabas la segunda vuelta a la jornada 30, aquello era un mercado persa. Sí, y había muchas formas, Tony, porque había futbolistas que no metían la pierna, había esos equipos que estaban en el limbo. También la UEFA lo procura con la creación, por ejemplo, de la Conference League. Es decir, cada vez hay más equipos que se están metiendo. ¿Por qué? Porque la UEFA lo que quiere es que hasta el último momento exista competición y que se juegue en algo, porque hay muchos, tú lo sabes, entrenadores caprichosos que el futbolista que se te va el 30 de junio ya no lo pone. Saca gente de la cantera. Eso puede suponer también una cierta adulteración de la competición. Nunca vamos a llegar a un estándar de fair play absoluto, pero por lo menos sí evitar las formas más gruesas que consisten en pagar a unos señores para arreglarles el verano. Ahí también tiene mucho que decir también la agencia tributaria, ¿no? Porque evidentemente esos pagos eran pagos sin control fiscal ninguno. Ahora la agencia tributaria está yendo por los jugadores de fútbol, ¿eh? Sí, bueno, la agencia tributaria está yendo por todo lo que puede. A por ti no irá, pero bueno, no lo tú sé. le das caña a tope ahí, pero es muy difícil también cuando tienes una actividad, tú lo sabes, una actividad profesional dispersa, incluso fuera de la frontera, es muy difícil responder a todas las expectativas de Hacienda. Pero un jugador que juega en España, por ejemplo, prácticamente el 52% se lo lleva Hacienda, más luego el 3%, ¿no? Sí, puede llegar hasta el 55%, claro. Entonces, chicos, ¿qué pasa? Claro, no, pasa muchas veces cuando, tú lo sabes, cuando se negocian los contratos, eso ya aparece sobre la mesa. Es decir, que de lo que se trata es de ganar dinero como si Hacienda no existiera. Pero parece que ser muy bueno, claro. Oye, otra duda que tengo y se hace mucha gente que está en la calle o tal. Para nosotros, por ejemplo, abuso sexual puede ser pues alguien que viola, alguien que tal. Pero el caso Rubiales, ¿vale? Que a lo mejor tenemos una sorpresa porque en 5 días, el viernes, está Rubiales presentando el libro aquí en Valencia, Matar a Rubiales. Yo he hablado esta tarde con él y es posible que en vez de ser en directo el lunes, pues bueno, tengamos el programa, lo grabemos el viernes y tengamos aquí al bueno de Rubi. A ver si no le tiran huevos esta vez. Hombre, yo está aquí. O para ella. O para ella, no. Ostras, pero ser su propio tío, es fuerte esto, ¿no? Sí, la verdad es que tiene un componente. Bueno, la familia normalmente están para lo bueno y para lo malo. Es decir, yo que me dedico, entre otras cosas, a la actividad profesional de la abogacía, la verdad es que cuando son conflictos familiares se llega al máximo de intensidad. Las herencias, sobre todo, ¿no? Sí, las herencias, los divorcios. Nosotros no llevamos esa rama, pero algún divorcio sí hemos visto y evidentemente se lleva hasta el extremo más absoluto, ¿no? Porque se conocen tan bien y tienen tantas cuitas pendientes que la verdad es que es lamentable. Pero en el caso de Rubiales, pues bueno, fue condenado por la Audiencia Nacional, está recurrido por un delito de agresión sexual. Ahora todos son agresiones sexuales desde la reforma del Eso es lo que yo te iba a preguntar, yo no entiendo. Una violación, un tal... Pero un beso, no tienes por qué dárselo si no quiere. Y estamos de acuerdo, ¿vale? Para que luego no me raje nadie. Pero un beso, agresión sexual, esa palabra... Claro, ese es uno de los problemas fundamentales de una norma muy errática, de una norma que yo creo que además, sinceramente, lo digo en el ámbito de la discrecionalidad técnica, de lo que puedo hablar, no puedo hablar de otra cosa. Yo creo que fue una ley que debió haberse pensado un poquito más. Debió pensarse un poquito más porque además el Tribunal Supremo español acabó dando la razón a los que decían que el caso de La Manada era agresión sexual y no era abuso. Y sobre todo, efectivamente, antes, hasta el año 2022, distinguíamos entre agresión, que suena muy mal, suena horrible, y abuso, que sonaba de otra manera, porque eran este tipo de situaciones, personas adultas, personas capaces, robar un beso, un tocamiento inesperado, los roces que incluso en los metros de Ciudad de México, sabíais que había unos vagones específicos para que separaran a los hombres de las mujeres. No, ahí me pasó
en Japón, en Tokio. Tokio también. Escúchame, Sí, iba con mi mujer, con mi hija. Tuvisteis que separar. No me separé, yo me metí por error. Y todas las mujeres me miraban aquí diciendo, qué tío más elegante. Claro, no, hostia, me miraban, o sea, y yo de verdad, de corazón, no lo hice, iba con mi mujer, íbamos hablando con mi hija, me meto en el metro de Tokio, pam, Vagones. vagón equivocado, Sí. ruina. Y el otro día me pasó un caso en Hong Kong, parecido no, peor. Vaya. Pum, 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 por Booking, íbamos gente y tal, reservamos un hotel. Normal, reservas un hotel, no te pone nada. Llegamos al hotel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, usted no. Este es un hotel exclusivamente para mujeres. Vaya. Bueno. Dices, ¿pero dónde lo pone? ¿Dónde está? Dice, no, es que si ha reservado la señora, pero lleva a su marido, el marido puede entrar, pero vosotros que vais solos no podéis entrar. Ah, qué curioso. Cosas curiosas que pasan. Sí, bueno, esto recuerda a la antigua jurisprudencia a finales de los años 70, hoy cuando hemos rememorado la muerte de Franco, ¿no? Que yo se lo comento a mis alumnos, ¿no? Cuando le hablo en la facultad del antiguo delito del adulterio, que además el adulterio no era solamente un delito, sino que además iba acompañado de una falsificación, porque solamente permitían inscribirse en los hoteles a los matrimonios, diríamos, lícitos, que eran los matrimonios canónicos, que era el único sistema. O sea, de quien iba a pegar un tirito, nada. No, si no llevaba un... O sea, tenías que llevar el libro de familia. Sí, sí. Y además la consumación del delito de... La consumación en sentido legal del delito de adulterio era la misma que la consumación en sentido fisiológico. Es decir, tenía que haber un encuentro, un ayuntamiento que decía la jurisprudencia. Pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Que como era un delito flagrante, la policía tiraba a la puerta. Y claro, ¿qué es lo que hacían los cohabitantes de la habitación cuando la policía tiraba a la puerta? Pues lo más natural del mundo. Destruir ese ayuntamiento, es decir, el hombre se separaba de la mujer o la mujer del hombre, y entonces lo que se llamaba un delito de consumación inferida o sospechada, porque como el delito necesitaba que estuvieran juntos, es decir, que estuvieran copulando, por decirlo de una forma que no ofenda a los menores, pues lo primero que al escuchar el estruendo de que están tirando a la puerta, pues se descopulaba, y entonces se entendía que si estaban allí en esa circunstancia es que efectivamente se había consumado el delito de adulterio. Yo hablo mucho a los alumnos de la historia del derecho penal, fundamentalmente para ponerles de manifiesto los abusos que ha habido en esta rama del derecho, la utilización política o ideológica, más que política, ideológica, que se ha hecho y que todavía, por desgracia, tenemos en algunos... La frase esa, don Emilio, eso de agresión sexual, ¿algún día se cambiará? ¿Por otra cosa? Yo entiendo que sí, es una cuestión terminológica, tampoco tiene tanta importancia, pero evidentemente la distinción entre el abuso y la agresión yo creo que tenía sentido, porque evidentemente distinguía dos formas de acometimiento sexual, siendo así que en la agresión era necesaria la violencia o la intimidación. Y por tanto le daba contenido léxico a la palabra agresión, mientras que en el abuso no había ni violencia ni intimidación. Ahora, todo esto viene al caso, sí. No, te quiero que ahora mismo cualquier acto de significado sexual que pueda ser castigado por el Código va a ser llamado agresión sexual. También en el caso de Luis Rubiales, porque la ley del 22... Pues eso es lo que vamos, es decir... Por un beso consentido, no es consentido, porque luego en el avión pasan cosas, tal, no sé qué. No, el beso dice en la sentencia que fue no consentido. No consentido, dice la sentencia. La diferencia entre el bien y el mal, digo, bien y el mal penal, no entro en otras disquisiciones morales o éticas, estaba en un bisílabo, que es el vale que decía el señor Rubiales que había oído de la señora Hermoso. La señora Hermoso... No directamente, porque sabéis que tardó un tiempo en denunciar y que hubo a lo mejor alguna discrepancia en cuanto al orden de sus declaraciones. ¿Bastante presión política? ¿Usted lo sabe? Sí, hubo presión política. ¿Presión política? Sí, hubo presión política, eso es indiscutible. Y me imagino que de otros tipos. Y a lo mejor la cosa no se supo gestionar bien. La parada cuando hubo esa parada técnica del avión volviendo, lo que grabó el señor Rubiales, en fin. Hay una serie de circunstancias que convierten al caso... Estoy por preguntárselo el viernes. Voy a decir, crack, ¿te dijo vale o qué? Él va a decir que sí, como es natural, claro. Lo que pasa es que, bueno, no se ha probado que... Si hubiera dicho vale y se hubiera demostrado que efectivamente había dicho vale, pues evidentemente no habría delito, porque hay un consentimiento. Son personas adultas, son personas capaces. Yo nunca compré el producto de que era una celebración, creo que eso es una mala catequesis social. La gente tiene que aprender que si tú estás muy contento por un éxito profesional, laboral, deportivo, no puedes ir besando en la boca a la prójima. Eso yo creo que la gente debe saberlo, siempre que la sanción sea proporcionada.
Y en este caso el Código Penal prevé una sanción proporcionada que no justificaría un ingreso en prisión. Es decir, que los penalistas es verdad que manejamos oncología legal porque es la parte más... Pero la gente debería saber que el Código Penal tiene un abanico de posibilidades que no es solamente la carta del ingreso en prisión. Hay otra serie de penas, tenemos penas de multa, penas de inhabilitación, penas privativas de libertad que pueden ser suspendidas, que lógicamente castigan más al reincidente, y por tanto tampoco es bueno que la gente perciba que el derecho penal es un derecho tan sumamente pacato y corto que solamente lleva a la gente a la cárcel. No, hay soluciones que... Es verdad que yo he tenido clientes que con la detención se han resocializado para toda la vida, han tenido una conducta de monaguillo el resto de sus días y han detenido el coche cuando se pone el semáforo en ámbar, y otros que desgraciadamente han pasado por la cárcel largos periodos y no se han resocializado. El concepto de resocialización, el concepto de adherencia al delito, desadherencia al delito es muy complicado y depende de muchos factores. Factores que son incluso algunos geográficos. Verdad que cuando analizamos la jurisprudencia, por ejemplo, de la inmigración ilegal, es decir, entrar en terreno español, no tenemos ninguna sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, o de Albacete, o de ningún sitio de interior. Las tienes de Algeciras, claro, las tienes esto de Canarias. Criminológicamente es muy interesante, porque aunque son patrón muy sencillo de entender, los criminólogos también manejamos ese tipo de estadísticas y ese tipo de situaciones. Y con este ejemplo se ve muy fácil. Usted no encontrará una sentencia por inmigración ilegal que se haya cometido en Tomelloso. Como has estado en todas las salsas, Emilio, sobre todo el deporte, por eso estás aquí, porque has hecho muchas cosas, has hablado mucho. Pedro Rocha se merecía... En absoluto. ¿Lo dices así porque era tu cliente? No, lo digo así porque en torno a Pedro Rocha hubo unos movimientos muy extraños. Afortunadamente ahora hemos conseguido que se revoque la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte que le obligó a dimitir o que le cesó en el cargo por unos hechos que se han demostrado que no justificaron esa sanción. ¿Eso qué significó? Que hubo que convocar unas nuevas elecciones que las ganó el señor Luzán. Claro, ahora ¿quién le devuelve al señor Rocha ese lucro cesante, que no solamente es un lucro cesante económico? Económico, claro, por y el más sueldo conociendo de a Pedro, no tanto un lucro económico, sino como él lo vivía, lo que a él le gustaba, cómo se lo pasaba en la federación, cómo estaba encima de todo, cómo cuidaba el fútbol femenino, el fútbol base. Es decir, yo lo hablo con él. Su lucro cesante no es tanto económico, porque él afortunadamente tiene una posición cómoda desde ese punto de vista, cuanto un lucro cesante de naturaleza emotiva. Una persona que ha estado siempre en la Federación Extremeña de Fútbol, que ha estado pues con unos campos de tierra difíciles y que la gente le adora y que de buenas a primeras. Entonces, bueno, algo parecido pasó en su ciertamente desconcertante imputación cuando empezó a hablar y el fiscal automáticamente le mandó a callar y le dijo a su señoría que lo imputara y su señoría automáticamente le imputó, pero vamos, con una obediencia digna de mejor causa. Yo tengo la sensación de que el señor Rocha no interesaba en el puesto en el que estaba y que se orquestaron una serie de maniobras para intentar para quedar bien la Liga y la Federación. Eso ya no lo sé. No lo sé porque ahí entraría en el terreno de la especulación, que es poco propio de mi profesión. Pero indiscutiblemente, cuando hay movimiento de cortinas, las cortinas ven que se mueven. Entonces, con Pedro hubo movimiento de cortinas y evidentemente... Claro, porque a lo mejor eso significaba la unión un poquito, o que el señor Tebas, pues bueno, fuera más amable con la Federación, quizá, ¿no? Bueno, el señor Tebas siempre demostró su adhesión y su afecto al señor Rocha. Incluso la Liga de Fútbol Profesional está personada como acusación en el procedimiento que hay abierto en el juzgado de instrucción de Majadahonda por el asunto de la celebración de la Supercopa en Arabia y todo esto que conocemos, y siempre ha tenido una postura muy procesal, muy leal hacia nosotros, siempre nos ha apoyado en todo. Yo no sé exactamente, yo puedo hablar lo que he visto, y lo que he visto son movimientos que a mí me han parecido un poco desconcertantes, pero verdaderamente tampoco tengo la razón segura de por qué. Bueno, lo importante es que estás ahí. Has estado en la declaración de Rubiales, sí. Has estado con Rocha, estás con el hermano del presidente. Sí. ¿Puede ser quizá los temas más mediáticos que están en estos momentos o que han estado...? Sí, luego hay otro segmento. Estás mucho en todas las televisiones nacionales, en todas las cadenas nacionales hablando de fútbol, hablando de... Hay otro segmento de delincuencia que llama mucho la atención, que es la delincuencia de sangre.
aquí la delincuencia, digamos que es una delincuencia administrativa, de política. La delincuencia de sangre, los tribunales de jurado, los asesinatos son la estrella desde el punto de vista periodístico, porque sí, porque el fenómeno del asesinato, de la muerte, de dar muerte a otra persona, el cerebro del homicida, el cerebro del asesino, evidentemente siempre ha despertado gran interés desde el punto de vista criminológico y ahora no lo es menos. Por una razón o por otra, al final siempre la tensión del derecho de defensa es grande, el compromiso es extraordinario. Yo siempre se lo digo a mis alumnos del máster de la abogacía. Ustedes están decidiendo ser abogados, pero sepan que si van a ser abogados penalistas van a tener una vida mucho peor que la que puede tener, con todo el respeto, otro tipo de jurisdicciones en las que digamos que se vive más cómodo. Hombre, el asesinato, todo el mundo lo recuerda, ostras, has matado a tal, pero el asunto de la Bragueta en España, no sé quién se lo oí, eso pasa rápido. Sí, hemos tenido experiencias en ese sentido. Hay una especie de... Hombre, salvo que sea un depredador sexual o que aparezcan menores, hay una zona de tolerancia, bueno, hasta cierto punto discutible, pero no tiene tampoco, salvo que sea un caso muy concreto de una persona conocida, la expectativa mediática que genera un asesinato, sobre todo si el autor no es conocido. Si estamos jugando al cluedo de quién ha sido con varios acusados, evidentemente es adrenalínico, si se permite la expresión, y no cabe duda que viene a conformar una de las aventuras más emocionantes desde el punto de vista de mi profesión. Qué bonito es escucharlo, cómo aprendo. No, por Dios. Estaría otro programa entero, pero ya me está diciendo la producción que esto se acaba, pero fantástico, ¿eh? Cómo me ha gustado cuando usted aquí tiene su casa en Canal 7 de Valencia, una televisión gigante, como usted ha visto. Sí, la verdad es que es llamativo. Es llamativo y bueno, y con gente muy importante aquí, de compañeros que están aquí, pero bueno. Ha sido un gusto, de verdad. Muchísimas gracias, don Emilio. Como siempre les digo, esto ha sido gentileza del restaurante Casa Patacona, Paseo Marítimo de la Patacona número 14, en Alboraya, cocina internacional, cocina mediterránea, qué paellitas. Hoy no nos ha dado tiempo, tenías ahí una paellita de pato, te hubiera encantado, un arroz de boca, volveremos. Y como siempre les digo, hasta el próximo lunes. Vamos a intentar, si nos vemos el lunes ahí que digo mucha gente, es que Rubi no ha estado. Pero si está, es que lo hemos grabado el viernes, antes de la presentación del libro Matar a Rubiales. Como siempre les digo, que la alegría y la sonrisa les acompañe siempre. Hasta el próximo lunes.